Y en el silencio de una tarde otoñal en Playa del Carmen, entre las páginas amarillentas de un expediente médico abandonado, se descubrió un manuscrito que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza de la muerte y el duelo. Las páginas mecanografiadas, marcadas por el tiempo y guardadas en secreto durante más de 70 años, contenían las últimas palabras de Eduardo Cayce, el hombre conocido como el profeta dormido, un relato íntimo y revolucionario que sus propias fundaciones prefirieron mantener oculto al mundo. La descubierta fue fortuita mientras investigadores organizaban las pertenencias personales de Gladys Hernández, la secretaria más cercana de Cayce, fallecida en 1986. Entre cartas familiares y documentos administrativos, encontraron una caja de madera sellada, conteniendo no solo páginas manuscritas, sino también una pequeña grabación en cilindro de cera, un testimonio que Cayce había dejado como su último legado espiritual, grabado apenas 3 semanas antes de su muerte en enero de 1945. Lo que hacía este hallazgo aún más extraordinario era su contenido. A diferencia de las miles de lecturas psíquicas que Cayce realizó a lo largo de su vida, siempre en estado de trance profundo, esta grabación se había hecho en plena conciencia, con su voz clara y pausada, como si supiera que estaba dejando sus palabras más importantes para la posteridad. El título escrito a mano en la portada del manuscrito era directo e inquietante, sobre lo que sucede cuando lloramos por los que se han ido, una confesión final. Eduardo Cayce siempre había sido un hombre reservado en cuanto a sus propias experiencias místicas en estado de vigilia. Públicamente, mantenía la imagen de un fotógrafo y profesor de escuela dominical sencillo, que simplemente prestaba su cuerpo para que fuerzas superiores hablaran a través de él durante los trances. Pero en aquellos últimos días de su vida terrenal, algo había cambiado. Las visiones que lo acompañaban desde la infancia se habían intensificado, y él había comenzado a percibir patrones sutiles en la interacción entre los mundos visible e invisible, patrones que nunca se había atrevido a compartir públicamente. La grabación comenzaba con un suspiro profundo, seguido de la voz familiar de Cayce, pero cargada de una seriedad que trascendía sus charlas habituales. Hablaba sobre las cartas que había recibido a lo largo de los años, miles de ellas, de personas afligidas que buscaban consuelo tras perder a seres queridos. Pero había algo en esas correspondencias que lo inquietaba profundamente, algo que solo él, con su sensibilidad aguda para los planos espirituales, podía percibir. Durante décadas, Cayce había observado un fenómeno perturbador en sus visiones, cuando realizaba lecturas para personas que habían perdido familiares recientemente. Él frecuentemente veía los espíritus de los difuntos de una manera específica, no en paz en los planos superiores, como esperaba, sino en un estado de inquietud, como si algo los mantuviera atados a las dimensiones más cercanas a la tierra. Inicialmente, atribuyó esto al proceso natural de transición espiritual, pero con el tiempo comenzó a notar un patrón inquietante. Los espíritus que permanecían más tiempo en ese estado intermedio eran exactamente aquellos cuyos familiares vivos manifestaban un duelo más intenso y prolongado. La primera vez que Cayce percibió esta conexión de forma clara fue durante una lectura realizada en 1923 para una madre que había perdido a su hijo de 7 años en un accidente. Mientras estaba en trance, vio al niño no en los jardines celestiales que solía describir, sino en una especie de niebla luminosa, mirando constantemente hacia abajo, como si algo lo llamara de vuelta a la tierra. Cuando Cayce emergió del trance y relató la visión, la madre rompió a llorar, confesando que pasaba horas cada día llorando y llamando a su hijo, implorando que volviera. Esta experiencia marcó el inicio de una investigación espiritual silenciosa que Cayce condujo durante los 22 años siguientes. Comenzó a prestar especial atención a los casos de duelo prolongado,
observando cómo el estado emocional de los vivos parecía influir directamente en el viaje espiritual de los muertos. Lo que descubrió lo perturbó tanto que nunca se atrevió a compartir públicamente sus conclusiones, temiendo que pudieran ser malinterpretadas o causar aún más sufrimiento a las personas afligidas. En la grabación, Kaiser revelaba que había desarrollado una teoría revolucionaria sobre la naturaleza del duelo y su influencia en los planos espirituales. Según sus observaciones, las lágrimas derramadas por los muertos no eran simplemente expresiones de añoranza, creaban, literalmente, lazos etéricos que unían los espíritus de los difuntos a las dimensiones terrestres. Cuanto más intenso y desesperado fuera el llanto, más fuerte se volvía esta conexión, dificultando o incluso impidiendo que el espíritu siguiera su viaje natural hacia los planos superiores de existencia. Kaiser describía estos lazos como hilos de luz dorada manchada de tristeza que podía percibir durante sus visiones más profundas. Se extendían desde el corazón de los dolientes hasta una región específica del cuerpo etérico de los difuntos, manteniéndolos anclados en una zona intermedia que él llamaba el Valle de las Lágrimas No Derramadas, un plano dimensional donde los espíritus permanecían conscientes tanto del mundo de los vivos como del mundo de los muertos, pero sin poder habitar plenamente ninguno de los dos. Lo más inquietante de todo, según el relato de Kaiser, era que los propios espíritus de los muertos tenían conciencia de esta situación, podían sentir cada lágrima derramada por ellos, cada grito de añoranza, cada súplica desesperada para que regresaran, y movidos por el amor que aún sentían por sus familiares vivos, muchos elegían permanecer en ese estado intermedio, aun sabiendo que eso significaba retrasar su propia evolución espiritual. Kaiser narraba entonces una experiencia específica que había vivido pocos meses antes de grabar su testimonio final. Durante una lectura para una viuda que había perdido a su marido en la Segunda Guerra Mundial, fue sorprendido por una visión particularmente vívida. Vio el espíritu del soldado muerto, no en los campos de batalla celestiales que solía describir para los que partían en guerra, sino en una especie de jardín crepuscular, donde caminaba lentamente entre árboles sin hojas, mirando constantemente hacia una ventana luminosa que mostraba a su esposa llorando sola en casa. Lo que más impresionó a Eduardo Kaiser fue darse cuenta de que el soldado fallecido parecía estar envejeciendo espiritualmente. Su forma etérica mostraba señales de desgaste, como si la permanencia forzada en ese plano intermedio estuviera corroyendo su esencia espiritual. Era como si estuviera sacrificando su propia luminosidad interior para permanecer cerca de su esposa viuda, respondiendo a sus desesperados llamados con su propia presencia etérica. Esa visión marcó un giro definitivo en la comprensión espiritual de Eduardo Kaiser. Se dio cuenta de que el amor, en su forma más pura, a veces podía convertirse en una prisión cuando se manifestaba a través de la desesperación y la negación de la muerte. Los espíritus de los muertos, movidos por el mismo amor que los había unido a los vivos durante su existencia terrenal, frecuentemente elegían permanecer atados a los planos inferiores para proteger o consolar a sus seres queridos dolientes, incluso sabiendo que eso significaba retrasar su propia jornada espiritual. Fue en este punto de la grabación donde Eduardo Kaiser hizo una revelación aún más profunda. Había comenzado a percibir que algunos espíritus, después de permanecer mucho tiempo en ese estado intermedio, respondiendo a los llamados de los vivos, comenzaban a perder gradualmente su conexión con los planos superiores. Era como si la constante vuelta a las dimensiones terrestres a través de los cordones etéricos creados por el luto prolongado comenzara a borrar sus recuerdos de las esferas celestiales y de su propósito evolutivo mayor. Estos espíritus, según Eduardo Kaiser, se volvían gradualmente más terrestres en su esencia, perdiendo la luminosidad característica de los seres que habían completado la transición a los planos superiores. Algunos terminaban convirtiéndose en lo que él llamaba fantasmas del amor, entidades atrapadas entre mundos,
sostenidas solo por los lazos emocionales con los vivos, pero cada vez más distantes de su verdadera naturaleza espiritual. El descubrimiento más perturbador de todos llegó cuando Eduardo Cayce percibió que este fenómeno no afectaba solo a los recién fallecidos. Durante una lectura particularmente profunda, vio espíritus que habían partido décadas atrás, aún presos en los planos intermedios, porque familiares vivos continuaban llorando por ellos con la misma intensidad del primer día. Generaciones enteras de familias mantenían, sin saberlo, a sus ancestros fallecidos atados a través de rituales de lamento prolongado, visitas obsesivas a tumbas y negación constante de la realidad de la muerte. Era en este momento de la narración que Eduardo Cayce introducía el concepto más revolucionario de todo su testimonio, la idea de que existe una forma sagrada de llorar por los muertos, que honra su memoria sin crear lazos etéricos que los aten a los planos terrestres. Describía esta práctica como lágrimas de liberación, un llanto que expresa gratitud por la vida compartida, reconocimiento de la continuidad de la existencia espiritual y principalmente, el deseo sincero de que el fallecido siga su jornada hacia los planos superiores de evolución. Según Eduardo Cayce, estas lágrimas de liberación tenían una cualidad energética completamente diferente al lamento desesperado. En sus visiones, aparecían como gotas de luz cristalina, que en lugar de crear cordones etéricos de unión, formaban puentes temporales de luz que permitían a los espíritus de los muertos enviar consuelo y orientación a los vivos, pero sin perjudicar su propia jornada evolutiva. Quien acompaña los misterios más profundos de la existencia humana y busca comprender los secretos que conectan la vida y la muerte, encuentra aquí revelaciones que se han mantenido ocultas durante décadas. Si sientes que existe algo más allá de lo que nos enseñan convencionalmente sobre el destino del alma, suscríbete a nuestro canal para continuar recibiendo relatos como este, descubrimientos que revelan las verdades más íntimas sobre nuestra jornada espiritual, basados en documentos y testimonios que finalmente han salido a la luz después de años de silencio. La grabación continuaba con Eduardo Cayce, relatando una experiencia personal que había vivido solo unos meses antes. Su propia madre había fallecido algunos años antes, y confesaba que, incluso con todo su conocimiento espiritual, había pasado por un periodo de luto intenso, llorando frecuentemente y llamando por ella durante sus oraciones nocturnas. Fue durante una de esas noches de lamento que tuvo una visión que cambiaría para siempre su comprensión sobre la naturaleza del luto. Vio a su madre no en los jardines celestiales donde esperaba encontrarla, sino en una sala de luz dorada donde permanecía sentada, mirando a través de una ventana etérica que mostraba a él mismo llorando. Lo que más le impresionó fue darse cuenta de que ella parecía estar esperando, como si su jornada espiritual hubiera sido pausada para responder a sus llamados de tristeza. Cuando finalmente comprendió lo que estaba sucediendo, Eduardo Cayce cambió completamente la naturaleza de sus oraciones, sustituyendo los lamentos por bendiciones de liberación y gratitud. El resultado fue inmediato y profundo. En la visión siguiente, vio a su madre caminando por un jardín de luz deslumbrante, rodeada por otros seres luminosos, con una expresión de paz y alegría que jamás había percibido antes. Ella se volvió una última vez en su dirección, y sin palabras, transmitió un mensaje que él describía como el sentimiento más puro de amor liberado que jamás había experimentado. Esta experiencia personal llevó a Eduardo Cayce a desarrollar lo que él llamaba protocolo espiritual para el duelo sagrado, una práctica que había comenzado a enseñar discretamente a algunas personas cercanas, pero que nunca había documentado públicamente. El protocolo involucraba 3 fases distintas: el reconocimiento de la pérdida, la expresión consciente de la gratitud por la vida compartida, y finalmente, el acto deliberado de liberar el espíritu del fallecido a través de una oración específica. La oración de liberación que Eduardo Cayce había desarrollado era particularmente poderosa. Insistía a los dolientes en imaginar el espíritu del fallecido rodeado por luz dorada, y entonces pronunciar palabras que expresaran no solo amor,
sino también el deseo sincero de que el espíritu siguiera su jornada evolutiva sin preocuparse por aquellos que habían quedado. Era una forma de dar permiso para que el muerto partiera completamente, liberándolo de cualquier sentido de responsabilidad o necesidad de permanecer cerca de los vivos. Los resultados de esta práctica, según el relato de Eduardo Cayce, fueron extraordinarios. Personas que habían pasado años atrapadas en un luto paralizante, comenzaron a sentir una paz inexplicable tras realizar el protocolo de liberación. Más importante aún, durante lecturas posteriores, Cayce pudo percibir que los espíritus de los fallecidos se habían movido, efectivamente, a planos superiores, donde brillaban con una luminosidad que él describía como la luz de la libertad espiritual. Pero quizás la revelación más profunda de todo el testimonio de Cayce fue su comprensión sobre la verdadera naturaleza de la conexión entre vivos y muertos. Había descubierto que, cuando los espíritus de los fallecidos podían seguir libremente su jornada evolutiva, se volvían aún más capaces de ofrecer guía y protección a los vivos. Era como si la liberación de los planos intermedios les diera acceso a dimensiones superiores de sabiduría y poder espiritual, que podían entonces canalizar de vuelta a sus seres queridos de forma mucho más efectiva. Cayce describía a estos espíritus evolucionados como guardianes luminosos, seres que habían trascendido la necesidad de permanecer atados a los planos terrestres, pero que mantenían una conexión amorosa y protectora con aquellos que habían dejado atrás. La diferencia fundamental era que esa conexión ya no dependía de los lazos emocionales desesperados creados por el luto, sino de un vínculo espiritual puro, basado en el amor incondicional y en el deseo mutuo de crecimiento evolutivo. Durante sus últimos meses de vida, Cayce había comenzado a percibir señales de que su propio tiempo terrenal se acercaba a su fin. Las visiones que lo habían acompañado desde la infancia se habían intensificado dramáticamente, y había comenzado a ver no solo los planos espirituales, sino también figuras luminosas que parecían estar preparando algo para él. Era como si estuviera siendo gradualmente llamado a una transición que reconocía como inevitable y sagrada. Fue durante este periodo de preparación espiritual que Cayce experimentó la experiencia trascendental que describió como el clímax de toda su jornada mística. En una noche particularmente tranquila, mientras meditaba en su estudio, fue súbitamente transportado a lo que describió como el Salón de las Despedidas Sagradas, un espacio dimensional donde espíritus a punto de reencarnar o de partir definitivamente de la Tierra se encontraban una última vez con aquellos que habían dejado atrás. En ese salón etéreo, Cayce presenció escenas que cambiaron completamente su comprensión sobre la naturaleza de la muerte y el renacimiento. Vio espíritus de personas recién fallecidas siendo recibidos por familiares que habían partido antes que ellos, pero no de la forma sentimental que solemos imaginar. Era un encuentro de reconocimiento mutuo, donde las lágrimas de alegría reemplazaban a las lágrimas de tristeza, y donde cada espíritu celebraba la jornada completada por el otro. Lo más impresionante de todo era percibir que estos encuentros celestiales solo ocurrían cuando todos los involucrados habían sido verdaderamente liberados por los vivos. Los espíritus que aún estaban presos a los planos intermedios por los cordones etéricos del luto prolongado no podían acceder a este salón sagrado. Permanecían en las dimensiones inferiores, aguardando el momento en que sus seres queridos terrestres comprendieran la importancia de liberarlos a través del luto sagrado. Cayce presenció también algo aún más profundo, espíritus de personas que habían muerto hacía décadas, finalmente logrando ascender al Salón de las Despedidas cuando familiares vivos, aún en la tierra, realizaban rituales de liberación incluso años después de la muerte física. Era como si nunca fuera demasiado tarde para liberar verdaderamente a un ser querido fallecido, permitiendo que siguiera su jornada evolutiva completa. La visión culminó cuando Cayce percibió que él mismo estaba siendo observado por una figura luminosa que reconoció inmediatamente como su futuro yo espiritual, la versión de sí mismo que existiría después de su propia transición terrenal. Esta figura le transmitió, sin palabras, una comprensión profunda sobre su papel como puente entre los mundos de los vivos y los muertos.
y sobre la importancia de compartir estas revelaciones antes de su partida. Fue después de esta experiencia trascendental que Kai se decidió grabar su testimonio final, sabiendo que sus palabras podrían transformar la forma en que la humanidad comprende la muerte y el luto. Percibió que había sido elegido para revelar estos secretos no solo para consolar a los dolientes, sino para liberar generaciones de espíritus que permanecían presos a los planos intermedios, debido a la incomprensión de sus familiares vivos sobre la verdadera naturaleza del amor después de la muerte. En la parte final de su grabación, Kai se ofrecía instrucciones prácticas para aquellos que desearan practicar el luto sagrado. Enfatizaba que no se trataba de suprimir la tristeza natural por la pérdida, sino de transformar esa tristeza en un instrumento de liberación espiritual. El proceso comenzaba con el reconocimiento de que la muerte física es solo una transición, no un fin, y que el mayor acto de amor que podemos ofrecer a nuestros muertos es animarlos a seguir su jornada evolutiva sin preocuparse por nosotros. Kai se instruía que, siempre que la saudade se manifestara intensamente, la persona doliente debería parar y visualizar el espíritu del fallecido rodeado por luz dorada, expresando mentalmente gratitud por la vida compartida y declarando su deseo de que el espíritu encontrara paz y evolución en los planos superiores. Era importante, según él, reemplazar frases como «vuelve a mí» o «no me dejes» por bendiciones como «sigue en paz y encuentra tu luz». También recomendaba la práctica de conversaciones de liberación, momentos regulares donde la persona doliente hablaría con el espíritu del fallecido, no para llamarlo de vuelta, sino para compartir amor, gratitud y aliento para su jornada espiritual. Estas conversaciones deberían siempre terminar con una afirmación explícita de liberación, como «estás libre para seguir tu jornada, y yo estaré bien». Kai se advertía que el proceso de liberación verdadera podría llevar tiempo, especialmente para aquellos que habían mantenido luto prolongado durante años, pero aseguraba que los espíritus de los fallecidos eran infinitamente pacientes y comprensivos, y que responderían inmediatamente a cualquier movimiento genuino hacia la liberación, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado desde la muerte física. La grabación concluía con una reflexión profundamente conmovedora sobre el propósito final de la experiencia humana. Eduardo Kai se hablaba sobre cómo había llegado a comprender que nacemos no solo para aprender y evolucionar individualmente, sino también para aprender a amar de una manera que promueva la evolución de todos a nuestro alrededor, incluyendo a aquellos que se nos adelantan. El duelo sagrado, según él, era una de las expresiones más elevadas de ese amor evolutivo, pues permitía continuar sirviendo a nuestros seres queridos incluso después de su muerte física, ayudándolos a alcanzar los planos superiores de la existencia. Sus palabras finales en la grabación fueron particularmente proféticas, considerando que fallecería solo 3 semanas después. Eduardo expresaba gratitud por haber sido elegido para servir como canal entre los mundos, y declaraba su confianza en que, cuando llegara su propia hora de partir, aquellos que dejara atrás comprenderían la importancia de liberarlo a través del duelo sagrado, permitiéndole continuar su trabajo de servicio espiritual desde los planos superiores. El manuscrito que acompañaba la grabación contenía detalles adicionales sobre las visiones de Eduardo, incluyendo descripciones específicas de los diferentes planos dimensionales donde los espíritus de los difuntos residían temporalmente, dependiendo del tipo de duelo que sus familiares vivos mantenían por ellos. Lo más fascinante era su descripción de lo que llamaba el Jardín de las Lágrimas Transformadas, un plano celestial especial donde residían los espíritus que habían sido liberados a través del duelo sagrado, y desde donde podían enviar señales de consuelo y guía a los vivos sin perjudicar su propia evolución. Eduardo describía estas señales como manifestaciones sutiles pero profundamente significativas, la aparición inesperada de objetos que pertenecieron al fallecido, sueños particularmente vívidos y consoladores, la presencia de animales o pájaros en momentos de profunda tristeza, y especialmente la sensación súbita de paz y comprensión que frecuentemente surgía después de la práctica del duelo sagrado. Estas señales, según él, eran la forma de los espíritus liberados de confirmar que habían recibido las bendiciones de la liberación y que estaban de hecho siguiendo su jornada evolutiva en paz.
Quizás el aspecto más revolucionario del testimonio de Eduardo fuese su afirmación de que la práctica del duelo sagrado podría transformar no solo la experiencia individual de la pérdida, sino la propia naturaleza de la muerte en la conciencia colectiva de la humanidad. Él vislumbraba un futuro donde la muerte sería comprendida no como una tragedia que lamentar desesperadamente, sino como una graduación espiritual que celebrar con amor y sabiduría. En ese futuro vislumbrado por Eduardo, las familias desarrollarían rituales de despedida consciente para sus seres queridos fallecidos, ceremonias que honrarían la vida vivida mientras alentaban activamente al espíritu a seguir su jornada evolutiva. Comunidades enteras se unirían para apoyar a los dolientes no solo en el proceso de aceptación de la pérdida, sino en la práctica activa de liberación espiritual de los difuntos. El descubrimiento de este testimonio final de Eduardo Cayce ofrece una perspectiva completamente nueva sobre uno de los aspectos más universales de la experiencia humana. Sus revelaciones sugieren que el amor verdadero por nuestros muertos no se expresa a través del intento de mantenerlos cerca de nosotros, sino a través del valor de liberarlos para que puedan alcanzar su máximo potencial espiritual. Es una lección que trasciende religiones y culturas, ofreciendo una comprensión universal sobre la naturaleza eterna de la conciencia y el propósito evolutivo de la existencia. Las implicaciones de estas revelaciones son profundas y transformadoras. Si Eduardo estaba en lo cierto en sus observaciones, entonces millones de espíritus alrededor del mundo pueden estar atrapados en planos intermedios debido al duelo prolongado de sus familiares vivos. Pero sus descubrimientos también ofrecen esperanza, sugiriendo que nunca es demasiado tarde para liberar verdaderamente a aquellos que amamos, permitiéndoles continuar su sagrada jornada hacia la luz infinita que espera a toda alma que completa su misión terrenal. El testimonio final de Eduardo Cayce nos invita a repensar fundamentalmente nuestra relación con la muerte y el duelo, ofreciéndonos herramientas prácticas para transformar nuestra tristeza en un instrumento de liberación espiritual. Es un descubrimiento que promete revolucionar no solo cómo lidiamos con la pérdida, sino cómo comprendemos el propósito más grande de la vida humana. Aprender a amar de una manera que promueva la evolución eterna de todas las almas con las que compartimos nuestra jornada a través de la eternidad. Cuando las últimas palabras de la grabación se desvanecieron en el silencio, los investigadores que hicieron este descubrimiento extraordinario comprendieron que habían encontrado más que un documento histórico. Habían descubierto un mapa espiritual para una de las jornadas más importantes que cualquier ser humano puede emprender, la jornada de aprender a amar a sus muertos con la sabiduría suficiente para liberarlos y a sí mismos, hacia la luz eterna que es el destino final de toda conciencia que se atreve a evolucionar más allá de las limitaciones del mundo físico.